¿ya? Bien, vamos a hablar acerca de la administración de medicamentos por la vía no parenteral, pero vamos a hablar acerca de la vía vaginal, la vía rectal, que son otras vías que nos faltaban mencionar, ¿no? Explicar. Bien, nosotros, por ejemplo, aquí en esta de las vías de administración, vamos a un ratito, ahí está, no parenteral, ahí van a verlas ustedes, ya, sobre eso vamos a conversar. Recuerden cuando conversábamos, ¿no? La clase anterior acerca del fenómeno del primer paso hepático, ¿recuerda? ¿Qué significa eso del primer paso hepático, no? Eso es bien interesante volverlo a recalcar, porque, por ejemplo, tratándose de las vías que vamos a conversar el día de hoy, ya no, pues, o sea, no va a haber ese paso hepático. Habíamos conversado de la vía sublingual, por ejemplo, a través de la vía sublingual, directamente a través de la vena cava superior, llegaba al corazón, o sea, ya no había el primer paso hepático, porque todos sabíamos que el paso hepático disminuía la concentración del medicamento en la circulación sanguínea, ¿no? O sea, se pierde, se metaboliza cierta cantidad de medicamento, lo cual va a disminuir su acción. Por eso es que los estudiosos, los científicos han buscado diferentes vías de administración de estos medicamentos. ¿Por qué? Para que no se pierda su biodisponibilidad y tenga un efecto muy positivo en nuestro paciente. De eso se trata, ¿ya? O sea, el primer paso hepático, hay ciertos medicamentos que evitamos este primer paso porque se metaboliza y se pierde concentración o biodisponibilidad del medicamento. Entonces, por ejemplo, la vía sublingual, habíamos dicho que lo usábamos en los pacientes cardíacos. ¿Con qué finalidad? Porque era una emergencia. El paciente que tiene un problema precordial, un problema cardíaco, está presentando un cuadro de angina en la cual se le produce una vasoconstricción muy potente, de tal manera que él no puede ni respirar y siente que se le va a paralizar el corazón. E inmediatamente tú colocas en la vía sublingual y el paciente al ratito ya va a sentir el efecto. ¿Por qué? Porque el efecto es rápido vasodilatador. Inmediatamente se abren los vasos sanguíneos, la vena cava superior, la carótida, esto se dilatan de tal manera que nuevamente empieza todo a mejorar. ¿Ven? Por eso se llama esa vía es muy importante en ciertos tratamientos, en caso también de pacientes con tratamientos de antihipertensivos, pacientes con hipertensiones malignas graves. A ellos también se les coloca en la vía sublingual. Y habíamos dicho que en la vía sublingual no se brindaba el medicamento con agua, definitivamente lo habíamos dicho. Ni tampoco que teníamos que usar la acción de la saliva. Solito eso se va reabsorbiendo. ¿Por qué? Por la acción misma que este producto tiene de llegar a la circulación a través de la vena cava superior, ¿verdad? Entonces su acción es inmediata, rápida, ¿ya? Entonces, hoy día, por ejemplo, vamos a hablar de lo que, a ver, hay un medicamento que seguro algunos de ustedes en su centro de salud cuando han tenido alguna emergencia se lo habrán puesto. Por ejemplo, la penicilina G, 1.000.000 de unidades internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, esta penicilina no se puede dar por vía oral, lógicamente, por el primer paso hepático. Se pierde mucho de la biodisponibilidad del medicamento, el principio activo. Entonces, ¿qué sucede? Los médicos dicen, no, este medicamento hay que administrarlo vía intramuscular. ¿Se dan cuenta? Entonces, se busca la forma de que el medicamento llegue lo más concentrado posible y que tenga el efecto más positivo en el paciente, de tal manera que no haya pérdida de este producto en la metabolización, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿ya? Bien, entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la vía rectal, la vía... Yo te dije. ¿Sabe qué? Cierren esos audífonos. Cierren sus audífonos, sus micrófonos. Yo no quiero más interrupciones, ¿ya?
Bien, aquí la vía rectal es otra de las vías, o sea, es otro caminito por la cual nosotros podemos administrar medicamentos en la cual el fármaco se absorbe en la mucosa del recto. Claro está. ¿Qué ventajas tiene esa vía? Por ejemplo, que se suprime el primer paso hepático que estábamos conversando hace un rato, ¿no? Por ejemplo, también que evita las sustancias irritantes, por ejemplo, tratándose de sustancias que son de mal sabor por vía oral, o de repente el paciente tiene problemas de deglución, o de repente el paciente está vomitando. Entonces, lógicamente, tú no vas a poder utilizar la vía oral. Entonces, se puede utilizar también esta vía. Depende del medicamento, no todos, claro está. Entonces, pero si el paciente está vomitando mucho, lógicamente ya se toma por la vía intravenosa, es otro método de administrar el medicamento para que llegue muy bien concentrado. Y bien, van a ver que las formas líquidas se van a absorber mejor que las sólidas, en este caso de en la vía rectal, ¿no? Y también tiene ciertas desventajas, que también tiene gran variabilidad individual. Muchas veces el paciente no quiere que le coloquen nada por la zona del recto, lógicamente ese es el pudor, su privacidad, etcétera, etcétera. No quieren, lógicamente, porque le fastidia, ¿no? Rechazo. Bien, el inicio es lento del efecto, muchas veces, y la pérdida de sustancias a veces se presenta por estimulación de la defecación, ¿ve? O también tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas, ¿ve? Entonces, hay que ver qué tipo de paciente es al cual tú vas a administrar este medicamento por esta vía, ¿no? ¿Qué tipo de medicamento es? A ver, por ejemplo, aquí existen muchos ejemplos de medicamentos que se pueden administrar por esta vía, ¿no? Por la vía rectal. Por ejemplo, tenemos eh, los supositorios, ¿no? Tenemos supositorios con acción analgésica, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen componentes de opioides y no opioides, analgésicos potentes, ¿no? También tenemos antitérmicos o también llamados que antipiréticos, o sea, son supositorios que tienen una acción para bajar la temperatura, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de niños, ¿no? Que vemos que tienen fiebres muy elevadas, estos supositorios van a ayudar muchísimo en la acción antipirética. También tenemos otros supositorios antieméticos. La palabra antiemético significa que eh, tiene una acción contraria a la del vómito. O sea, si una persona que está vomitando mucho, lógicamente no le vas a dar por vía oral porque va a botar inmediatamente el medicamento. Entonces, si yo le coloco un supositorio antiemético, le va a calmar esa sensación de la náusea, ¿no? Y del vómito. Y también tenemos otros supositorios que tienen una acción laxante, que es la gran mayoría que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, pacientes que padecen mucho de estreñimiento, ¿no? Estreñimientos crónicos. A veces todos sabemos que las personas debemos ir al baño todos los días. Es más, muchas personas tienen un horario específico para poder realizar sus eliminaciones, ¿no? Discretas. Pero hay otras personas que por los hábitos alimenticios, lógicamente padecen de estreñimiento. Por ejemplo, personas que comen chatarritas, que comen muchas harinitas, que comen muchos dulces, personas que comen demasiados hidratos de carbono y no toman agua, ¿ya? Y no comen verduritas, no comen frutas. Es muy importante que todos los días consumamos una ración de frutas o 2 o 3 raciones de frutas, que consumamos también verduritas, ¿no? Verduras. ¿Por qué? Porque los vegetales tienen en su composición la fibra. ¿Y qué es la fibra? La fibra es un componente que ayuda a que se formen las heces y producen y aumentan la motilidad intestinal. ¿Qué significa esto? Que la persona que comió bastante frutitas y hierbitas, lógicamente va a eliminar adecuadamente. Entonces, su intestino va a funcionar adecuadamente y no va a necesitar de laxantes. Entonces, recuerden bien eso. Frutas, verduras y mucha agua, ¿ya? Para que no padezcamos de estreñimiento. Bien, entonces, o sea, en esos casos nosotros podríamos evitar esto. Si ustedes tienen un paciente que está con problemas de estreñimiento, lógicamente
eh, podemos ayudarlo con la dieta. Cambiemos su dieta y van a ver que va a funcionar. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, que hay supositorios y enemas. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Los supositorios y enemas. Bueno, estos productos, lógicamente, se administran a través de la vía rectal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es el supositorio, no? El supositorio viene a ser una preparación medicamentosa, todos los conocemos, ¿no? De forma cónica u ovoidea, alargada, de consistencia sólida, capaz de fundirse a la temperatura fisiológica del recto, ¿ya? Normalmente el recto tiene una temperatura de 37,5 de temperatura. Entonces es una temperatura adecuada y en la cual este producto se va a disolver muy fácilmente, ¿ya? Es capaz de solubilizarse en los líquidos orgánicos. ¿Por qué? Porque pasa a través de las venas hemorroidales. Ahí ustedes están viendo la forma del supositorio, ¿ven? Miren, es una forma cónica, como una bala, ¿no? Miren, como un torpedo, ¿ven? Así, miren, observen, ¿ven? Es por la posición, o sea, la forma anatómica, digamos, ¿no? Este producto también es capaz de solubilizarse en los líquidos orgánicos y, lógicamente, al administrarse, al colocarse este producto, este medicamento, va a tener su acción específica y va a brindar mucha bienestar en el paciente, ¿verdad? Bien, por ejemplo, ¿con qué intención se aplica este supositorio? Generalmente, lógico, se administra con la intención de ejercer una acción local o sistémica por absorción a la circulación general. ¿Dónde se lleva a cabo esta absorción? A nivel de las venas hemorroidales. Ustedes habrán escuchado de las venas hemorroidales. ¿Por qué? Porque muchas veces esas venas hemorroidales se inflaman y se crecen, se dilatan, formando lo que conocemos nosotros como hemorroides. También hay supositorios antihemorroidales, o sea, para los problemas que producen las molestosas hemorroides. Entonces, las venas hemorroidales ayudan en la absorción de estos componentes químicos y lógicamente alivian el problema del paciente, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, por lo general, la forma típica, son alargados, con un extremo romo y el otro extremo se estrecha gradualmente como la forma de un torpedo. Ahí lo están viendo en la en la fotito, ¿no? Y este se administra para ejercer una acción local. Ya. Acción local, también... Miss, ¿Sí? ¿Perdón? Miss, yo he Sí, visto que cuando le van a ligar una hemorroides a una señora que le echan como una cremita, no, como un sí, gel para que no sienta dolor al momento de que le ingrese el sí, material para poder ligar, para poder para hacer expandir, la le echan como un cirugía. gel. Ya, sí, Este sí, es, sí. Ese es ajá, le dicen que un es para que no gel sienta el dolor. analgésico, sí, ese es analgésico, ¿ya? Y Ajá. anestésico, ¿ya? O sea, va a producir anestesia en la zona para que no le duela cuando le están haciendo el procedimiento. Así es, señorita. Muy bien, Leila. Bien, por ejemplo, dice se administra para ejercer una acción local en la zona elegida, ¿no? Y acción sistémica por absorción a la circulación general a través de las venas hemorroidales que habíamos conversado, ¿ya? Entonces, ahí van a ver también que en algunas farmacias el término supositorio se hace extensivo a formas de aplicación también a nivel vaginal. Aquí también vamos a ver, por ejemplo, supositorios. A ver. Vamos a ver, por ejemplo, que los supositorios, estas formas farmacéuticas, pueden destinarse para ejercer acción mecánica, ¿no? ¿Y cuál es esa acción mecánica? Provocar la evacuación en el caso de los pacientes que hemos conversado, los pacientes estreñidos. Miren, hay gente que llega a veces a estar hasta 4, 5, 6 días sin eliminar. Eso es peligrosísimo, ¿ya? Entonces, de que todos los días hay que eliminar las excretas. Entonces,
Aquí se formulan con excipientes hidrófilos del tipo de la glicero-gelatina. ¿Por qué? O sea, hidrófilos es que tienen compatibilidad con el agua. Jala agua y lógicamente en este caso, si el paciente está muy estreñido, humedece las heces y facilita la expulsión de las mismas. Esa es su acción mecánica. Otros irritan la mucosa rectal y provocan por vía refleja el peristaltismo. Todos sabemos, ¿no?, que la zona gastrointestinal está constantemente moviéndose, ¿no? Los intestinos se mueven y a ese movimiento se le llama movimientos peristálticos. Y lógicamente ese movimiento peristáltico estimula la defecación, ¿ya? Entonces hay que tener presente eso. Bien, también vamos a ver que tiene una acción local. Por ejemplo, acá, para efectuar una acción astringente y sedante, por ejemplo, sobre la mucosa rectal y los esfínteres. Por ejemplo, normalmente se preparan a veces con excipientes grasos, o sea, en su composición tienen una consistencia grasosa, ¿ya? Entonces, esto va a favorecer eh, que se suavice esa zona, que no se vea muy irritada, ¿no? O sea, lo va a ayudar a suavizar la zona afectada. También que deben proveer una sesión muy lenta del principio activo para retardar su posible absorción, ya que no se desean efectos sistémicos, lógicamente, solamente en la zona que nosotros queremos que actúe, ¿no? Aquí, por ejemplo, también hay una acción sistémica general que se formula para favorecer la absorción, por ejemplo, del principio activo y su paso a la circulación en general, a todo nuestro cuerpo, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de supositorios antipiréticos, ¿no? Cuando decíamos a un niño pequeño le colocamos en la zona del recto un supositorio para bajarle la fiebre, ¿no? O sea, la acción antipirética. Lógicamente, el principio va a ser a nivel general. Y estos se elaboran con, por ejemplo, a ver. Ya. Por ejemplo, estos, cuando los fabrican, cuando los elaboran, les colocan en su composición un excipiente hidrófilo. Hidrófilo quiere decir que tiene mucha compatibilidad con el agua. Y otros que son más especializados son con excipientes lipófilos, ¿no? Que tienen mucha compatibilidad con las grasas, ¿no? Entonces aquí, siempre que facilite la liberación, lo más rápida, ¿no?, completa del fármaco. Eso es lo que ayuda a que el paciente sienta la acción y el bienestar al colocarle estos medicamentos, ¿no? Vamos a ver que la vía rectal es especialmente útil en las siguientes situaciones. Por ejemplo, vamos a verlo. A ver, pacientes incapaces de ingerir la medicación por la vía oral, medicamentos que son destruidos por el jugo gástrico o por enzimas digestivas. ¿Ven qué interesante? ¿Ven? Entonces, medicamentos que irritan la mucosa gástrica también, porque los hay, aunque hoy día también se están elaborando medicamentos que también tienen protección de la mucosa gástrica, pero en este caso, esta vía es también tiene esa acción, ¿no? Y también medicamentos que por su sabor u olor son intolerables por la vía oral, ¿ven? El principal inconveniente, también tiene ese inconveniente de la vía rectal, es que reside en que la absorción del medicamento muchas veces es errática, menos fiable, ¿ya? Y a veces nula, según sea el caso, ¿no? Bien, ahí por ejemplo vamos a ver, hay que ver, o sea, qué tipo de paciente le vamos a administrar estos productos. Y entonces hay que tener mucho cuidado y aparte que también debemos tener nuestra bioseguridad cuando administremos estos productos, estos medicamentos. Bien, vamos a hablar de otro tema que también es muy importante, que son los enemas. ¿Qué son los enemas? Algunos de ustedes seguro les han colocado cuando han ido por ejemplo, aquellas que ya tienen hijos, siempre te colocan un enema evacuante de limpieza, ¿no? De la zona del recto, intestino, colon, etcétera, para que en el momento llegado del parto todo sea limpísimo, no haya complicaciones, ¿no? Porque han habido casos.
Entonces, los enemas son preventivos y de limpieza. Aquí, por ejemplo, tenemos que las formas farmacéuticas líquidas destinadas a la administración por vía rectal. Vamos a ver, por ejemplo, ahí también, ustedes ven esa presentación. Les quiero decir algo muy importante. En el comercio, en las farmacias, venden infinidades de enemas ya preparados, ¿ya? Y muchas veces les comento este producto, ¿qué tiene en su composición? Tiene cloruro de sodio. Y es una situación, o sea, pero en solución hipertónica. ¿Qué significa eso? Que tiene mucha sal en su composición, mucho sodio. Entonces, ¿cómo es? Cuando tú colocas el supositorio, este enema en la zona del recto del paciente, tú tienes que aplicar adecuadamente la posición, ¿no? La posición del paciente, ahorita la vamos a explicar todo esto, pero este producto hay que tener mucho cuidado. Ya el principio de este producto, lógico, como tiene mucho contenido de sal, hay que tener cuidado, no se le coloca a los pacientes hipertensos, les va a caer muy mal, puede tener una respuesta vagal malísima. Hay que tener mucho cuidado, por eso, incluso para colocar estos enemas, ¿ya? Ahora, en los hospitales se colocan enemas de jabón, aceite de oliva o glicerina. ¿Por qué? Para limpiar bien la zona del tracto digestivo, la parte baja, ¿no? Del colon, todo eso para que quede limpiecito, por ejemplo, antes de una cirugía, ¿ya? Entonces, este es como prevención, ¿no? Que no vayan a haber accidentes durante la cirugía o en el caso de una mamita que va a ir en trabajo de parto, no vaya a tener problemas, ¿no? Entonces, también estas pueden ser en soluciones, ahí lo están viendo ustedes, suspensiones y también emulsiones, o sea, son diferentes presentaciones de ellos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que los enemas de efecto local se destinan a la evacuación del intestino, ¿ya? Y también vamos a tener los enemas de efectos terapéuticos, ¿ya? Estos terapéuticos contienen fármacos para ejercer acción local en el colon o producir una acción general, ¿ya? Y también vamos a tener otros tipos de enemas, los enemas de contraste. Esto es bien interesante porque estos se colocan en determinados tipos de pacientes. Por ejemplo, este es enema de contraste. En su composición contienen sustancias radioopacas. ¿Qué son esas sustancias? Estas sustancias facilitan las exploraciones radiológicas. Por ejemplo, jovencitos, cuando ustedes tengan pacientes que de repente a ustedes les toca trabajar en gastroenterología y el médico dice, vamos a hacer una colonoscopía, o sea, el estudio del colon, ¿no es cierto? La parte baja del colon, de la zona digestiva. Entonces, tienes que preparar al paciente con este tipo de enemas, hacer una limpieza total y colocar este enema de contraste. ¿Por qué? Una vez que ya está limpiecito toda esa zona del tracto digestivo final, el colon, colocas el enema de contraste. Entonces, esta sustancia de contraste se adhiere a las paredes del intestino y si, por ejemplo, hay estructuras sospechosas como pólipos rectales o algo, un tumor, alguna estructura que no es natural, se va a detectar inmediatamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente van a sacar placas radiográficas de la zona que se está estudiando y se va a llevar lógicamente a otros estudios, por ejemplo, las biopsias, ¿no? De ese pólipo, lo van a extraer, lo llevan a patología, o sea, son de contraste, van a ayudar en el estudio para descartar cánceres o tumores, etcétera, ¿ya? Es bien interesante esto, ¿no? Pero también para colocar estos enemas, lógicamente, tú tienes que tener y recordar la anatomía. No es colocar por colocar al paciente, ¿no? Si tú sabes que anatómicamente el intestino grueso, ¿no? El colon descendente, sigmoide y recto, está hacia el lado izquierdo de tu cuerpo, entonces vas a poner una posición sin izquierda, ¿no? De tal manera que favorezca que ingrese este producto y lo retenga el paciente, porque si tú lo colocas contrario, no sabes la anatomía, no la recuerdas, no va a funcionar y no va a ingresar ni una gota de producto. Así que tengan mucho cuidado. Siempre para todo esto son técnicas, ¿ya? Técnicas.
que son muy necesarias conocerlas y saber y recordar la anatomía que llevamos en un inicio. Entonces, por algo es el estudio, jóvenes. Pero también para que yo pueda realizar estos procedimientos, tengo que preparar mi material, porque un profesional no va a ir así a lo loco, ¿no? A colocar es, no, todo se planifica. Incluso cuando tú vas a hacer estos procedimientos, los médicos gastroenterólogos, ellos dan citas especiales y dedican un tiempo especial en cada paciente, porque es todo un procedimiento, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, en la preparación del material necesario, nosotros vamos a tener presentes siempre tus guantes. No necesariamente tienen que ser estériles. Esos guantecitos que vienen en cajas que vas sacando, 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 porque los estériles, aparte que su nombre lo dicen, no están contaminados y vienen en doble envoltura. Estos no, estos vienen en cajitas que como prevención para protegerte, ¿ya? Entonces, no necesariamente a esto se le llaman guantes de procedimientos, ¿m? No necesariamente estériles. Los estériles se utilizan más en cirugías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí vas a llevar tus guantecitos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vas a ver la medicación, ¿no? Todito lo preparas en una bandejita, todo bien preparadito, porque el profesional se caracteriza por eso, que todo lo lleve en orden, ¿ya? Todo. En esa bandejita van los guantecitos, va el supositorio, van los algodoncitos, las gasitas, todo lo que tú necesites. El profesional siempre se organiza, de tal manera que no está correteando para buscar esto. Uy, que me faltó lo... No, señor, todo se prepara en un orden, ¿ya? Tiene que llevar un lubricante y sobre todo que ha de ser compatible con el medicamento, ¿no? O sea, hay que leer el prospecto que trae consigo el medicamento que le van a colocar al paciente, ¿ya? Entonces, eso hay que saber, por favor. El lubricante ha de ser compatible con el medicamento. ¿Mm? Bien, gasitas, porque siempre, como en todo procedimiento, puede haber derrame de producto, algo, y que va a ser muy incómodo para el paciente. Entonces tú colocas gasitas, limpias la zona que se mojó o que algo que fastidió al paciente, ¿no? A veces sucede eso. Entonces, también llevar una sabanita, ¿no? Como prevención, o un campito para colocar debajo de la zona que se va a aplicar este producto, ¿no? Entonces, recuerden, la técnica es que el profesional se prepara y, lógicamente, prepara su medicamento y al paciente, ¿ya? Para poder realizar el procedimiento adecuadamente, ¿ya? Eso no lo olviden, chicos. Un técnico de enfermería, un profesional, sabe que tiene que llevar todos sus implementos de trabajo a la unidad del paciente, o sea, donde tú vas a trabajar. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, tu material necesario, también vas a ver, con respecto a la preparación del supositorio en sí, tener en cuenta los siguientes aspectos, porque todo hay que tener presente. Un supositorio blando. Supongamos que un supositorio se adhiere al envoltorio y es más difícil de introducir en el ano porque está muy, muy blando. ¿Qué hacemos nosotros? Lo colocamos un ratito en la refrigeradora para que ese contenido se endurezca un poquito y entonces de esa forma va a ser más, más práctico a colocarlo. O en todo caso en agüita fría, ¿no? Que caiga el agüita fría y lo ponga de una consistencia más endurecida y de tal manera que pueda ser más fácilmente aplicable, ¿ve? Por ejemplo, en el caso de que haya que administrar la mitad de un supositorio, porque la dosis, según como diga el médico, ¿no? Se partirá en sentido longitudinal, es decir, a lo largo del supositorio, ¿ya? Esto tiene una forma cónica u ovoidea alargada. Si se partieran transversalmente, no se estaría introduciendo el 50% de la dosis. Ya recuerden, porque a veces puede haber ciertas indicaciones, sobre todo para niños, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, el procedimiento de la administración de los supositorios, esto es bien interesante también, chicos. Hay que tener presente, por ejemplo, informar al paciente y a la familia, ¿ya? Por ejemplo, al paciente. Señor González, vamos a ver si de repente, señor, hay que siempre llamar por el apellido al paciente.
Señor González, el día de hoy le vamos a hacer un estudio en la zona del colon por su problema de salud. Vamos a aplicar esto, usted va a colaborar. O sea, cuando el paciente está bien informado, tú le informas lo que vas a hacer, el paciente colabora 100%. Pero si tú vas a ir a lo mudo, lógicamente va a haber miedos, temores, inseguridades por parte del paciente y va a haber negación, no va a participar adecuadamente contigo. Entonces es muy bueno informarlo, ¿ya? Proporcionar la intimidad o privacidad. Colocamos, si es en un ambiente, un tópico, colocamos los biombos para producir, brindarle la privacidad, porque a nadie le gusta que le vean sus partes íntimas, lógicamente. ¿Sí? Lavarte tus manos, colocarte tus guantes desechables, tu protección, colocar al paciente en posición SINS. Ahí en la plataforma les he dejado todo esto. La posición SINS es colocarse de costado para el lado izquierdo, ¿ya? Colocando la pierna derecha por encima de la izquierda. Entonces, de tal manera que la ubicación del intestino descendente, del colon descendente, sigmoides y recto, quedan adecuadas para nosotros poder trabajar, ¿ya? Ahí vamos, por ejemplo, cubrir con sábanas que solo queden expuestas las nalgas, nada más, porque es la parte con la que vamos nosotros a aplicar este producto, ¿no? Inmediatamente separar la nalga del paciente con una manito y exponiendo la zona del ano. Pedir al paciente que realice una inspiración lenta y profunda para relajar el esfínter anal, para que no esté contraído y no esté estresado. Introducir el supositorio, en caso sea el supositorio, o si no, la cánula, en el caso que sea la enema evacuante, ¿ya? En el recto con rapidez, pero sin brusquedad, hay que hacerlo con delicadeza. Y dirigirlo a través de la pared rectal en dirección al ombligo, en caso de administrar un supositorio, hay que tener mucho cuidado y con mucha suavidad, ¿ya? Suspender el procedimiento si ustedes ven, por ejemplo, que el paciente se queja, que hay malestar o eso, lógicamente hay que suspender el procedimiento. ¿Ya? Eso recordémoslo siempre. Cualquier malestar que produzca hay que explicarle al paciente lo que puede sentir para que él se prepare y si hay algo muy fuerte o alguna obstrucción, nunca tratar de seguir metiendo el enema, lógicamente, porque vas a lastimar, ¿ya? Entonces, retirar. ¿Mm? Entonces, en todo lo contrario, si todo marcha ok, ya colocas el producto y nada más. Y una vez que colocaste el enema o el supositorio, en este caso, aprietas las nalgas del paciente hasta que se dé el tenesmo. El tenesmo es a veces la sensación que tú sientes cuando vas a defecar, o sea, que sientes la necesidad de defecar, ¿ya? Entonces, eso, que controle el paciente, que te ayude en eso, y colocarlo después en decúbito supino. Supino es con la espalda, o sea, con la cara del paciente mirando al techo, ¿ya? Esa es la posición de cúbito supino. Colocar cuña. O sea, o colocar, nosotros aquí en nuestro medio le llamamos la chata, ¿ya? Para que él defeque. Pero tratar de que él controle lo máximo posible la sensación de defecar para que el producto funcione adecuadamente, ¿ya? Y luego de que defecó, lógicamente limpiar la zona, limpiar la zona del paciente y dejarlo cómodo. Luego tú te quitas tus guantes, te lavas tus manos, registras todo lo que hiciste en tus comentarios, sea el supositorio o el enema de limpieza, ¿ya? Esperar a que el paciente, si él dice, quiero ir al baño, bueno, lo llevas al baño, ¿ya? Extremar precauciones en casos de hemorroides. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen hemorroides. No vayas a lastimar, ¿ya? Bien, también vamos a ver, por ejemplo, en las observaciones. ¿Qué observas tú? Muchas veces que tras la inserción de estos medicamentos, asegurarse que los fármacos no impacten con la masa fecal. Es decir, que cuando tú estés colocándolo, no choques con la masa fecal. Ya, esto es lo ideal. O sea, hay que esperar ahí, apretarlo de tal manera que se disuelva y que rodee esa zona para que pueda ser más fácilmente eliminada la masa fecal, ¿no? Entonces aquí vamos a ver también que de esa forma
¿Ve? Por ejemplo, pues no se absorbería correctamente, ¿no? Tratándose, por ejemplo, de un supositorio que sea un antipirético, ¿no? Por ejemplo, lograr la cooperación del paciente para intentar retener el fármaco. Nosotros le podemos decir, señor, apriete un poquito el esfínter para que no se salga. Eso es muy importante, ¿ya? Comprobar que la temperatura de la solución, o sea, en el caso de un enema, que sea la correcta, no pasar de 43 grados Celsius, ¿no? Porque puede producir una quemadura. Bueno, educar al paciente, a la familia, respecto a la administración de la medicación en previsión del alta hospitalaria, ¿no? En el caso sea necesario que se le coloque posteriormente que necesite. Y bien, antes de administrar el fármaco, asegurarse de la regla de los 5 correctos. A ver, ¿cuáles son los 5 correctos? A ver, habíamos hablado, por ejemplo, del Medicamento fármaco. correcto, Muy bien, ¿qué más? el medicamento correcto, la Muy dosis bien, correcta, ya. paciente correcto. Muy bien, chicos. Ya ven, se acuerdan, ya, qué bien, me da mucho gusto. Perfecto. Paciente y dosis. Muy bien, paciente, dosis correcta. Esos son los correctos que siempre tú debes tener presente cuando administres cualquier tipo de medicamento y cualquiera sea la vía de administración, ¿ya? Muy bien. Paciente correcto, lo has dicho. Muy bien. La dosis correcta. ¿Por qué habíamos dicho eso? Porque la dosis correcta para un niño, un adulto mayor o un joven como ustedes es diferente, ¿ven? Ahora también, la vía correcta, depende qué vía nos están indicando, ¿no? Ver también la hora correcta, porque hay medicamentos que los médicos nos dicen, colóquelo cada 4 horas, colóquelo cada 6 horas, o coloquen este medicamento cada 8 o cada 12, ¿ven? Entonces, todo eso hay que tenerlo presente. Y bien, como ustedes lo han dicho, el paciente correcto. ¿Usted es el señor Hernández Falconi? Sí, señora, yo soy Hernández Falconi. Muy bien, señor Hernández Falconi, etcétera, etcétera. Le vamos a colocar su medicamento, ¿ven? Siempre hay que identificar al paciente correcto, ¿ya? Eso es muy importante. Los correctos. La regla de oro. Los 5 correctos, que me da mucho gusto que lo recuerden. ¿Mm? Bien, por ejemplo, aquí también vamos a ver qué factores que influyen en la absorción rectal. ¿Ven? Entonces, igualito, la vía rectal tiene también sus factores, sus componentes naturales que ayuden en la absorción del medicamento que tú estás aplicando en esa zona, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el volumen de líquido en la mucosa rectal, ¿no? De 1 a 3 mililitros viscoso y de un pH entre 6 a 8, dice, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué es el pH. El pH sabemos que es el componente de potencial hidrógeno que tienen los fluidos corporales, ¿no? Generalmente se considera 7 cuando el pH es neutro, ¿no? También, por ejemplo, del 1 al 6 cuando es ácido y, y mayor de 7 es alcalino. Entonces, esos son los valores que nosotros debemos siempre recordar y conocer, ¿ya? Por ejemplo, aquí también vemos que, ahí está. Ahí vamos a ver la viscosidad. O la escasa capacidad también, ¿no? De este producto. A ver, vamos a ver que la viscosidad, si el excipiente incrementa la viscosidad, dificultará la difusión del principio activo, ¿ya? A ver, por ejemplo, también vemos la escasa capacidad taponadora, ¿no? O sea, depende de la consistencia del producto, ¿no? Vemos también, por ejemplo, superficie de la mucosa rectal disponible para la absorción. Por ejemplo, vamos a ver que es 3/4 de tiempo de retención de la forma farmacéutica en lugar de la administración. Los supositorios elaborados con excipientes hidrófilos proporcionan tiempos de retención inferiores, ya que irritan la mucosa rectal y ocasionan la expulsión temprana de la forma farmacéutica. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, hay que ayudar en lo posible de que el producto sea más tiempo
se pueda retener en la zona rectal de la mucosa, ¿no? Rectal, ¿ya? Esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Un ratito. A ver. ¿Ya? A ver, aquí también tenemos, por ejemplo, ciertos aspectos físico-químicos y características del fármaco y elección del recipiente, ¿no? Por ejemplo, su solubilidad. Aquí nos habla de si es soluble o no es soluble, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, nos dicen eh, cuanto mayor sea esa solubilidad, más fácil y rápida es la cesión, ¿no? O sea, de considerar el pequeño volumen en el que se debe disolver este producto, ¿ya? Si el fármaco se haya disuelto, su velocidad de absorción dependerá en gran medida de la lipofilia, o sea, de la compatibilidad con los lípidos, ¿no? O grasas. ¿Mm? Por ejemplo, el tamaño de las partículas, ¿no? Por ejemplo, si el fármaco se incorpora como suspensión, el tamaño de la partícula eh, condiciona la velocidad de la disolución del producto. O sea, según el tamaño de la partícula que conforma este fármaco, si por ejemplo se incorpora como una suspensión, el tamaño de esas partículas en suspensión condiciona la velocidad de disolución. Tenemos también, por ejemplo, la concentración de los fármacos. Aquí la absorción suele ser incompleta. Estas formas se sobreedifican respecto a las orales. Por ejemplo, este incremento de la concentración no modifica la velocidad de la disolución, pero provee mayores cantidades disueltas por unidad de tiempo y que por tanto están disponibles para la absorción. A ver, por ejemplo, el pH, que estábamos conversando, ¿no? En la influencia del pH también es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Aquí en estas características del fármaco y la elección del recipiente que tiene en su composición el medicamento, ¿no? Aquí en el pH se pueden utilizar también tampones para modificar el pH y favorecer la disolución, ya que fundamentalmente se absorbe la fracción no ionizada y esta debe encontrarse en un equilibrio entre estos dos factores. Por ejemplo, aquí cuando se intenta conseguir el pH o el pKa, que esa es la presión, ¿no? De los iones pKa, para que el porcentaje del fármaco ionizado sea del 50%. Entonces, esto es muy importante también tenerlo presente, ¿ya? Y también, lógicamente, nunca olvidar el tipo de recipiente, ¿no? O sea, las bases de los supositorios que deben tener, en la medida de lo posible, escasa afinidad por el fármaco para favorecer la cesión del tiempo activo, o sea, cómo va a actuar, ¿no? Si va a ser rápido, en mediano plazo, ¿no? O a largo plazo, de eso también hay que ver, ¿no? Y bien, aquí venimos a hablar del estreñimiento. Ya como les habíamos conversado hace un rato, el estreñimiento es un problema en muchas personas. La vida que llevamos muchas veces nos hacen que nosotros comamos comidas o alimentos que tienen poca fibra en su composición, ¿no? Lo que llamamos nosotros los alimentos chatarra. Y a veces el preparar un alimento en la casa a veces se hace dificultoso y entonces comemos cualquier alimento en la calle. Entonces, hoy día está mucho lo que se llaman los alimentos burger, esos que son los fast food, ¿no? Comidas rápidas, que realmente su composición no tienen nada de fibra y conllevan, pues que aparte las personas no toman el líquido adecuado y lógicamente cuando tú no tomas la cantidad de líquidos adecuados, las heces se van impactando. Impactarse quiere decir que las heces se van secando, porque todos sabemos que en el intestino grueso se reabsorbe todos los líquidos. Entonces, si una persona no toma agua, el cuerpo que tiene su sabiduría obtiene las aguas a las propias heces. O sea, los intestinos, o sea, las vellosidades intestinales siguen secando las heces de tal manera que la persona que no defeca todos los días
esas heces se van a impactar. Impactación quiere decir que las heces quedan como piedras duras. Entonces eso es muy malo. Yo vi un caso muy extremo de eso, del paciente lo tuvieron que llevar a cirugía por un problema de eso. Entonces recuerden siempre, las personas debemos realizar, defecar todos los días. O sea, nosotros debemos educar a nuestros intestinos, a nuestro cuerpo, de que así sea. Hay que tomar abundante agua, nos dicen que hasta 8 vasos de agua, pero si tú sientes un poquito más deseo de tomar más agua, tómala, es mucho mejor, siempre y cuando no seas un paciente que tenga problemas renales. Entonces, comer muchas frutitas, verduritas en tu dieta, no solamente harinas. Las harinas tienen la propiedad de impactar las heces. Entonces, tampoco los dulces, no se recomiendan mucho los dulces, ¿ya? Porque el dulce también te deshidrata. Entonces, o sea, es muy rico, lo comes, todo eso, pero a nivel intestinal, olvídense, las heces se vuelven todas pegoteadas y se ponen muy densas. No es recomendable. Mejor frutitas, verduritas y abundante agüita. Y si es agüita, yo les recomiendo que en ayunas tomen un vasito, 1 o 2 vasitos de agüita tibia para aquellas personas, si tienen algún pacientito que padece de estreñimiento. Se les recomienda que tomen 2 vasitos con agüita tibia y el agüita tibiecita va a ayudar a aumentar la motilidad intestinal y de esa forma el pacientito va a evacuar, lo va a llamar para ir rápido a evacuar. ¿Ve? Entonces hay que ayudarse para cuando ustedes cuiden pacientes estreñidos, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos, ya? Por ejemplo, nosotros también tenemos que tener presente que los supositorios para estreñimiento es una forma, ¿no? Que se recomienda para los pacientes que tienen una tendencia a vomitar. Hay pacientes también que vomitan o que tienen, no resisten medicamentos a través de la vía oral. Lógicamente, por lo tanto, los supositorios se recomiendan a menudo para la facilidad de la administración, ¿ya? Los médicos suelen recetar a veces supositorios de glicerina para los lactantes, para los niños pequeñitos, y los supositorios bisacódilos, o sea, para el paciente estreñido durante el embarazo. Por ejemplo, en la madre gestante también vemos que padece el estreñimiento. ¿Por qué? Porque el mismo feto, el bebé que en el vientre materno, con su cuerpito comprime la zona del intestino de la madre, el útero va creciendo y va comprimiendo las zonas anatómicas, ¿no? De tal manera que la madre padece muchas veces de estreñimiento. Entonces, por eso a las mamás se les recomienda que consuman también verduras, frutas y agua, ¿ya? Y que acostumbren a su cuerpo a la eliminación todos los días, ¿ya? Ahora, ¿cómo usar el supositorio para el estreñimiento, no? Bien, o sea, aquí hay que tener presente que muchos de estos supositorios tienen glicerina en su composición y estos se conocen como estimulantes, ¿no? Un ratito. Ya, un ratito. Por ejemplo, aquí tenemos estos 2 ingredientes se conocen como laxantes estimulantes que funcionan mediante la contracción de las paredes intestinales, o sea, motivan el peristaltismo intestinal y eso ayuda, esos movimientos peristálticos ayudan, ¿no? A que se produzca la defecación. El error más común que se observa en la inserción en el lado equivocado, teniendo en cuenta la forma en la mayoría de la gente introduce el extremo de punta, lo cual no es correcto, ¿no? Ustedes van a encontrar en los videitos que dicen, coloca la punta, otros te dicen, no, coloca la parte de la base, ¿no? Del torpedito, como están viendo esa figurita, ¿no? De acá. A ver, ven esto primero, ¿ven? Hay otras corrientes que te dicen esta parte. Entonces, otros se recomiendan colocarlo por esta parte. Entonces, eso hay que aplicarlo, pero adecuadamente, de tal manera que el paciente pueda retenerlo, lo más importante, y el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Para que de esa forma sea y funcione adecuadamente, ¿no?
La forma ideal para cualquier tipo de supositorio es insertar el extremo romo, ¿ven? Mientras que está acostado sobre el lado izquierdo y manteniendo la rodilla izquierda en una posición ligeramente curvada. El uso con guante, definitivamente con tus guantes, durante la inserción del supositorio, ¿ya? Para mantener tu bioseguridad y tu limpieza, ¿no? Bien, o sea, en los lactantes funciona muy bien todo esto. La distancia obtenida por los supositorios rectales y la eficacia se refieren a la estructura anatómica del recto y los movimientos musculares o peristaltismo intestinal, ¿ya? Durante el uso del supositorio, para el estreñimiento, se insertan alrededor de 1 pulgada de la profundidad en el recto, ¿ya? Entonces, una vez dentro del recto, esperemos que se derrite lentamente, liberando así el principio activo del medicamento. Y después de usar un supositorio rectal, el individuo puede esperar para la evacuación intestinal dentro de 15 minutos a 60 minutos, de 15 a 60 minutos, ¿ya? O sea, que aguante lo más posible para que funcione adecuadamente este supositorio, ¿ya? Entonces ahora, el periodo de tiempo para experimentar el efecto del medicamento puede variar en función del tipo de la medicina, eso también es muy importante, y de la concentración de la misma, ¿ya? Entonces, sin embargo, hay una cosa común a todos los supositorios rectales. Aquí, por ejemplo, se usa para obtener un alivio inmediato en el caso de pacientes que están estreñidos y que tienen hemorroides. Entonces, las hemorroides muchas veces se presentan en personas que padecen de estreñimiento crónico. Como explicaba, las hemorroides vienen a ser la dilatación de las venas hemorroidales, de las zonas del colon, del recto, ¿no? Sobre todo del recto, ya, ¿no? Entonces, esto es bien fastidioso, muy molestoso para los pacientes. Los pacientes que presentan hemorroides se ponen de un carácter muy irritable, muy fastidiado, porque realmente las hemorroides son muy molestosas, así lo manifiestan, ¿no? Entonces esto es muy importante conocerlo como profesional para que tú apliques adecuadamente el tratamiento que está indicando el profesional médico, ¿ya? Eh, entonces, eh, como cualquier tipo de laxante, los supositorios no son seguros, pero el uso regular se debe evitar su uso por periodos consecutivos de 5 días, no más. O sea, lo ideal, jovencitos, es que eduquemos a nuestro paciente con respecto a la dieta y a la ingesta de líquidos, porque de esa manera el paciente va a eliminar adecuadamente todos los días, ¿ya? No se recomienda hacerse, digamos, como acostumbrar al organismo a utilizar con frecuencia los supositorios o todas esas cosas, o enema. El cuerpo se vuelve muy flojito, entonces mejor ayudémoslo con líquidos y una buena dieta rica en fibras, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Eh, bueno, se sabe que eh, hasta la fecha no se han sabido de efectos obvios sobre los supositorios durante el uso de ellos para el estreñimiento en mujeres embarazadas. No, no ha habido ningún reporte de que haya habido problemas, ¿no? No, 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 no. Más bien les ha ayudado muchísimo en este tipo de molestias que a veces pasan algunas madres gestantes. Entonces aquí esto se recomienda para los pacientes que tienen una tendencia a vomitar, después de tomar medicamentos orales, o también, por ejemplo, para ellos las tabletas o píldoras que se toman por vía oral, que son expulsados, o antes de que se absorben en el sistema del cuerpo. Por tanto, los supositorios se recomiendan a menudo para su facilidad de administración también, ¿no? Y bien, como ya explicamos esta parte de cómo usarlo, cómo lo van a administrar, recuerden siempre ustedes su bioseguridad colocándose sus guantes descartables, lógicamente, protegerse sus manos, siempre hay que lavarse sus manitos antes y después de cada procedimiento, ¿no? Aplicando tu bioseguridad, ¿ya? Aquí tenemos también la vía vaginal, ¿ven? Es otra de las vías que íbamos a conversar el día de hoy. Aquí, por ejemplo, la vía vaginal viene a ser la introducción de un medicamento sólidos o cremosos dentro del canal vaginal, ¿ya? Todos conocemos la vagina, por anatomía recordémosla, ¿no? Es una zona muy irrigada,
muy delicada por el tejido que está compuesta, pero a través de ella nos facilita la administración de óvulos, tabletas, cremas vaginales, según sea el caso, ¿no? A veces hay mamitas o señoras, jovencitas, que por ejemplo tienen vamos a suponer, un problema a nivel de la vagina, que presentan, por ejemplo, la Candida albicans. Ese es un hongo que ataca todas las zonas húmedas del cuerpo. Cuando bajan tus defensas, muchas veces también esta zona, la zona vaginal se ve afectada por la presencia del Candida albicans. Entonces los médicos brindan un tratamiento a través de óvulos, ¿ya? Para combatir a la cándida. Entonces, esto va a favorecer, aliviar, lógicamente, el malestar que produce, porque las pacientes que presentan Candida albicans en la zona vaginal presentan mucho prurito, el prurito o picazón en la zona afectada. Entonces, para evitar todo eso, exacerbar la zona, lógicamente el médico te indica óvulos que, de acuerdo al pH, te van a aliviar muchísimo esa molestia. Tabletitas, cremas vaginales, etcétera, etcétera, ¿no? Ellas también vienen con unos dispositivos para aplicarlos en esa zona, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que se utiliza habitualmente para la administración de algunos fármacos, también de acción local, ¿no? Tenemos también antibióticos, antimicóticos, ¿ven? Antibióticos, ya ustedes saben cuando esas zonas son afectadas por bacterias, ¿no? Y hay ciertas reacciones. También antimicóticos cuando son por hongos, como hemos conversado hace un rato de la Candida albicans, es una de ellas, ¿no? Que esta zona se ve muchas veces afectada cuando cambia el pH de la vagina. Entonces, se utilizan también óvulos antimicóticos. También, por ejemplo, en el caso de mamitas, son ciertos casos nomás, en inductores del trabajo de parto. Miren, todas sabemos que una madre primípara es cuando una mujer recién va a parir su primer hijo, ¿no? Generalmente el trabajo de parto dura de 16 a 24 horas. O sea, la mujer ahí está que sufre, que ay, grita, camina, grita desesperada porque es algo natural. Entonces, hay algunos médicos que colocan inductores del trabajo de parto a través de esta vagina, o sea, de esta zona anatómica, ¿no? Para ayudar a que ya se presente el trabajo de parto. Entonces, espermicidas. Los espermicidas, bueno, son terapias, son medicamentos, productos que se administran a través de la vagina para contrarrestar la acción de los espermatozoides, ¿no? Cuando se tienen relaciones sexuales, cambiar el pH de la vagina de tal manera que los espermatozoides mueran en su camino, o sea, no llegas a embarazarte. Prostaglandinas, esas son ya hormonas que según sea el caso que puedas presentar, el médico te lo va a indicar, ¿ya? El médico que indica esto es el médico ginecólogo, ¿ya? Ellos son los que más manejan mucho este tipo de medicamentos, ¿no? Respecto a la administración de esteroides, por esta vía ofrecen menos efectos sistémicos que por la vía oral. Y bueno, aquí se evita más que todo el metabolismo del primer paso hepático, ¿no? Porque es por la zona vaginal. Bueno, sabemos, la zona vaginal también es una zona muy rica en irrigación sanguínea. Es una zona muy irrigada, ¿no? Entonces, la administración local de estos productos va a favorecer mucho, ¿no? Respecto a la administración de los esteroides, ¿no? Esta vía ofrece menos efectos sistémicos que la vía oral. Y también, lógicamente, va a evitar el metabolismo del primer paso hepático, como lo hemos mencionado, y la administración local de hormonas esteroides. Es muy eficaz para el tratamiento de los síntomas vaginales que aparecen en la posmenopausia. Bueno, en el caso de nosotras las mujeres, tenemos una etapa que se llama la menopausa y la posmenopausia, o sea, cuando ya está la señora con este proceso, ¿no? En la cual una mujer menopáusica deja de producir estrógenos. Los estrógenos son unas hormonas que nos protegen mientras nosotros estamos menstruando, mientras nosotros estamos en edad fértil, que podemos embarazarnos, ¿no? Entonces,
Cuando uno ya pierde esa actividad de la formación de los estrógenos, entra a una etapa que se llama la menopausia o menopausia. Entonces, esta menopausia lógicamente trae muchos cambios en la zona de la que estamos hablando, ¿no? En la zona de la vía vaginal. Entonces, los médicos también te indican ciertos óvulos que te van a favorecer a mejorar el pH en la zona vaginal y lubricar la zona vaginal, ¿sí? No incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular o de patología mamaria. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que la vía vaginal también nos permite el empleo de hormonas naturales en lugar de sintéticas, debido a la baja actividad metabólica que presentan las células de la pared de la vagina. O sea, son tratamientos muy especializados. Lógicamente, esto lo manejan los médicos ginecólogos. Y también esta vía ofrece ventajas para la administración de hormonas sexuales, ¿no? En el tratamiento local en la vagina. Acción dirigida especialmente al útero y su absorción sistémica controlada. Todo es controlado definitivamente. Esto siempre lo indica un médico profesional, ginecólogo, no cualquiera, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la farmacocinética de la vía vaginal. Aquí esta zona, por ejemplo, la absorción en la vagina está determinada principalmente por el gradiente de concentración entre la droga que te está colocando y la sangre. Ya ahí ven más o menos un diagrama explicativo, ¿no? Mira, ahí lo están viendo ustedes. ¿Ven? Entonces, esa absorción es afectada por factores fisiológicos de la pared vaginal, ¿ya? Aquí también se ve afectada por las propiedades físico-químicas de los fármacos, también por las características del vehículo empleado en esos fármacos. Entonces, las cremas parecen ser más eficaces que los anillos o comprimidos que se puedan aplicar a través de esta vía. Por ejemplo, que hay entre esos factores fisiológicos, el lugar específico de la mucosa vaginal donde se aplica la preparación hormonal tiene mucha especial importancia. ¿Ven? Ahí más o menos en este diagramita, ¿ven? Ustedes están viendo la vagina, ¿ven? Todas sus partes, miren el tejido que tiene, que es un tejido especializado, y la irrigación que presenta, ¿no? Entonces es una zona muy irrigada, es una zona muy delicada y lógicamente tiene su forma muy especial cuando se trata de tratamientos. La colocación de esta preparación se realiza en el tercio superior de la vagina, o sea, más o menos acá, miren. En este dibujito que ustedes están viendo acá, un ratito. El pulsor, se me escondió el pulsor, chicos, no sé dónde se me fue. No sé dónde se me fue el pulsor. Bien, aquí está la vagina, más o menos. Uy, en la parte casi superior, o sea, en el tercio superior, ¿ya? Allí es donde se coloca estos medicamentos. Ahí está, miren, miren. Más o menos aquí, ¿ven? Para aquí. Ahí, jovencitos. Entonces, esto tiene una acción en toda esta zona, de tal manera que favorece, ¿no? El bienestar, lo que esté presentando en ese momento, ¿ya? Lógicamente, ustedes saben, miren, que aquí está el cuello del útero, ¿verdad? Aquí está el cuello del útero, ¿ven? Ya, por eso mismo, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ahí está cerquita el cuello del útero, ¿ven? Cuello uterino, ¿ven? Tiene la forma de una dona, así es, el cuello del útero, ¿ya? Entonces aquí van a ver ustedes que si se colocan en el extremo inferior de la vagina, las mayores concentraciones de hormonas se alcanzan en los vasos pelvianos, hecho que reduce el impacto de la medicación sobre el endometrio, ¿ven? O sea, hay que colocarlo adecuadamente en el tercio superior de la vagina, ¿ya? Y cuando se administran esteroides por la vía vaginal, gran parte de la droga pasa a la circulación sistémica, ¿ven? O sea, todo el sistema, ¿no? A través de la sangre. Y la distribución local del fármaco depende de la profundidad que se haya administrado, ¿no? O sea, de la zona donde tú has colocado el medicamento. Y aquí, por ejemplo, en la farmacología de la vía vaginal, vamos a ver, por ejemplo, que en general las preparaciones de aplicación vaginal están diseñadas en forma de
Ahí está, lo van a ver ustedes. Cremas, ungüentos, comprimidos, cápsulas, geles. Van a ver también óvulos, ¿ya? Óvulos, así se llama. También tenemos, por ejemplo, actualmente se han elaborado materiales bioactivos que permiten una liberación más prolongada, o sea, más tiempo, más sostenida, ¿ya? O sea, ese es bueno de la medicación luego de ser aplicada. Excelente. Esto es genial, porque para la mujer ya no es tan molestoso cada rato estarse colocando el producto, sino que ya cada cierto tiempo te lo indican cada tantas horas. ¿Por qué? Porque el principio activo dura y su liberación es más largo, ¿no? Entonces, eso es muy favorable. La ventaja de estos productos, estos materiales, es que ofrecen una liberación de la droga más predecible y por mayor tiempo, en beneficio, lógicamente, de la señora, ¿no? De la mujer que padece este problema. Y también miren cómo el hombre siempre está innovando, creando, ¿no? Ha creado un dispositivo de aplicación vaginal en forma de anillo. ¿Ven, chicos? O sea, es por la forma que tiene la vagina. Entonces, la liberación del producto, lógicamente, es a través de las paredes de la vagina por su forma anatómica. Esta permite la liberación sostenida de drogas como, por ejemplo, estrógenos y progestágenos. Estas son hormonas que son usadas en la anticoncepción o en el tratamiento de síntomas postmenopáusicos. Por ejemplo, cuando hablamos de estrógenos y progestágenos usados en la anticoncepción, es decir, como medios de terapias de planificación familiar, digamos, o sea, para no salir embarazada, ¿ya? Anticoncepción, o sea, evitar la concepción, o sea, no tener hijos. O en el tratamiento de síntomas postmenopáusicos, en el caso de damas menopáusicas, para aliviar los problemas propios de esa etapa. Ahí, por ejemplo, se puede administrar los estrógenos, ¿no? Que son los que faltan en la etapa de la menopausia. Y también estos dispositivos se colocan y se extraen de la vagina con mucha facilidad. Se les prepara a la paciente, se le enseña cómo se coloca todo esto y cómo se retira, en fin, ¿no? Entonces, todo esto tiene un objetivo, ¿no? Por ejemplo, entre los objetivos que tienen es desinfectar, descongestionar la mucosa vaginal, aliviar el dolor y el prurito que pueda estar presentando por el malestar que está presentando la señora, normalizar el pH de la vagina. Ya habíamos hablado del pH neutro, ácido, básico, ¿no? Y también tenemos que hablar, por ejemplo, de muchas recomendaciones que el profesional debe brindarle a la paciente a la cual se le está aplicando estos productos. Por ejemplo, primeramente, explicar el procedimiento que va a hacer, ¿no? A la paciente. No vas a ir como cine mudo, tú tienes que hablar, explicar, señora, vamos a hacer esto, lo otro, entonces la señora va a colaborar, te va a escuchar, te va a hacer preguntas, te explica. Entonces, evitar la aplicación durante el periodo menstrual. Esto es muy lógico. Cuando uno va a un ginecólogo, los médicos siempre te dicen, a ver, por ejemplo, si te vas a hacer un Papa Nicolau, vaya tantos días después de la menstruación. Nunca se va con menstruación, lógicamente, porque aparte que es antihigiénico, todo está alterado en esa zona. Entonces, después de la menstruación, es muy recomendable visitar al ginecólogo, ¿ya? Para que puedan ellos realizar sus procedimientos o el tratamiento que te van a brindar a ti. Sin regla, ¿ya? Por si acaso recuerden, sin menstruación. Nosotros le decimos menstruación, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, antes de realizar un baño externo a la paciente, antes de aplicar el medicamento, o sea, es una higiene, hacer una higiene de la zona, íntima, tener cuidado al aplicarlo, si la paciente tiene protector higiénico. Es decir, usted hay que ver, ¿no? Hay que ver la zona que esté limpia y adecuadamente preparada, colocar a la paciente en posición ginecológica. Bueno, aquella que ya saben, la posición ginecológica es una posición genupeltural, así se llama, en la cual cuando ustedes van a un tópico de ginecología, las mesitas estas del tópico están adaptadas para colocar pierneras, o sea, tú colocas las piernas, las separas de tal manera que la zona queda expuesta para hacer el examen que te van a realizar, ¿no?
Entonces, siempre, escúchenme, como técnicos de enfermería, nosotros vamos a tener que apoyar al profesional médico, o en el caso de una ginecostetra también, en el procedimiento. Pero siempre recuerden que como profesionales tenemos que explicar antes lo que se le va a realizar al paciente para que nosotros sostengamos la adecuada colaboración del paciente en el procedimiento. ¿Ya? Eso es muy importante, explicar lo que le vamos a hacer al paciente. De esa manera, él va a colaborar 100% y lógicamente nuestro trabajo va a ser más efectivo, el procedimiento va a ser ok, el restablecimiento de la paciente va a ser muy bueno, de tal manera que todos quedan contentos, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre se desea, que el procedimiento sea el adecuado, explicado y conocido por la paciente. A tener cuidado al aplicarlo si la paciente tiene protectores higiénicos, lógicamente. Y bien, ahí está. Gracias por su atención. Bien, entonces, a ver, un ratito. A ver, un ratito, por favor. Bien. Ya. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué preguntas hay? ¿Alguna inquietud que hay, jovencitos? ¿Alguna preguntita? A ver. Miss, sobre el foro. Ya, ¿qué foro? A ver. Pregunta, Guillén. No se puede responder, Miss, de la sesión 5. Ay, no te creo, de la sesión 5 no la has podido responder. Sí, yo tampoco no pude, igual. El Leila, mismo día que quería responder y no se pudo. ¿cuándo has querido responderlo, Leila? ¿Ah? Al siguiente día de la clase. Que fue... Sí, Leila, ¿de verdad? Porque yo el Sí, foro ya lo haz de cerré. cuenta que el mismo día que se habilitó, haz de cuenta que el mismo día se cerró. Ya, Leila. Sí, Yo lo vuelvo. Justo le dije a David. Ya. Justo le dije a David, licenciada, para que pueda habilitar, porque yo ese mismo día yo hago, pues no. Ya. No se puede. Ya. ¿Saben qué? Yo voy a revisarlo nuevamente, ¿ya? Voy a revisar esto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Ya, chicos? Yo voy a revisar eso y lo voy a habilitar para que lo sigan llenando, ¿ya? Ahora, otra cosita. He colgado en la plataforma, ahora que estamos en la 6ª semana, un foro en el cual al iniciar la actividad ustedes van a ver en la parte superior, van a ver un foro, comento el video, porque yo siempre les coloco un video en la parte de arriba, ¿no? En la presentación del tema. Entonces ahí van a ver un foro, ahí dice ahí un foro, dice foro, van a ver un logo de color violetita, lo aprietan clic y ahí entran al foro, ¿ya? Ahí yo les he dejado unas preguntitas, o sea, para que ustedes respondan. ¿Qué entendiste? Primero tienes que ver el video y luego lo responde. Yo quiero que todos respondan obligatoriamente ese foro. ¿Por qué? Porque ahí van a tener lógicamente su calificación, ¿ya? ¿Me entendieron? ¿Entendieron, chicos, lo que les he dicho? Sí. Ya, escúchenme. Ya, ¿qué dice Ruth? Sí, licenciada, la estoy escuchando, sí, ya. Está bien, digo. Ya, chicos, miren, lo que les estoy diciendo es que en la 6ª actividad, que es la de hoy, ustedes van a entrar a la plataforma y van a encontrar, ya habrán encontrado, seguro están viendo ahí, un foro, comento el video. ¿Por qué? Porque al iniciar yo les dejo un video y ustedes van a comentar ahí. Me parece bueno esto, lo entendí, en fin. Ustedes responden ese foro, comento lo que vieron en el video. Yo quiero ver sus comentarios, ¿ya? Yo voy a verificar bien lo de las reflexiones porque ahora hemos dejado otras reflexiones. Pero esa voy a ver la de las 5, ¿ya? Voy a ver la de las 5 porque qué rarito, ya voy a revisarlas bien, ya.
Ahora, miren, esta tarea, las 6, yo la estoy dejando abierta hasta el día sábado 7, ¿ya? Hasta el día sábado 7 para que ustedes vayan. Pero no esperen el último momento, pues chicos, vayan mandando, ¿ya? A mí me da mucho gusto cuando los chicos van trabajando, van presentando sus tareitas, o sea, eso es muy bueno, ¿ya? De que ustedes vayan trabajando avanzando, ¿ya? Y no se atrasen, eso es muy importante. ¿Qué dice Tami? Miss, ¿cómo se llama? En las 5 no se puede responder porque yo quise responder también 2 días después de la clase y no se podía. ¿Las reflexiones, Tami? Sí, yo junto con la tarea que yo mando, Ya, Tami. Ya, no te preocupes, Tami. Ya, no se preocupe. Yo lo voy a habilitarlo de nuevo. Algo ha pasado ahí, hijita, porque no he tenido tanto ese problema, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Yo lo voy a ver ahora, señorita. Yo lo voy a ver, ¿ya? Y gracias por la atención. Y bueno, si hay alguna preguntita, alguna duda del tema de hoy, no sé. Yo les he colgado ahí unos videitos muy interesantes. Por favor, véanlos. Eso les va a ayudar muchísimo en lo que es la sesión de hoy. Es un tema muy interesante. Y bueno, la próxima semana ya ustedes han visto también ahí el sílabo, ¿no? Ahí está, la próxima semana ya nos toca lo que son vías no parenterales. A ver, claro, la vía no parenterales nos toca ya la siguiente semana, ¿ya? Nos toca lo que es la vía intradérmica, ¿ya? La vía de administración de medicamentos por vía parenterales. Vamos a hablar de la vía intradérmica. Si gustan, ustedes ya pueden ir revisando ese tema. Yo ya voy a ir colocando mis actividades, todo, para que ustedes se vayan enterando lo que es la vía intradérmica. Por favor, yo quiero al 100% del aula de intradérmica porque vamos a hacer, no sé, yo voy a hacer una demostración acá. Vamos a armar grupo para que me hagan las demostraciones, pero el asunto es que vamos a ver la forma de trabajar de tal manera que ustedes, una semana yo voy a explicar, voy a hacer una demostración y la semana que sigue ustedes van a hacer las redemostraciones. En fin, vamos a ver, dejar trabajos, ¿ya? Para que de esa manera todos participen. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta sobre el tema tratado? Porque veo que han venido muy pocos. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Bien, en vista de que no hay preguntas, entonces, sí, dime, Leila. Miss, cuando uno tiene infecciones urinarias, ¿también se le ponen los óvulos? No. Infecciones urinarias, no. Aquí en las infecciones urinarias es otro tipo de terapia. Primeramente, cuando ocurre una infección urinaria, el médico investiga primero de qué se trata, ¿ya? O sea, por ejemplo, a ver, primeramente... ¿Los tipos de descenso, licenciada? Claro, o sea, ver qué tipo de urinarias es de las vías urinarias por donde orinas. No confunda la vía vaginal con la vía urinaria. Es muy diferente. Anatómicamente estamos hablando distinto, ¿me entiendes? Vagina es por donde te baja tu menstruación, ¿me entiendes? Y vías urinarias es todo lo que es meato urinario por donde miccionas, eliminas la orina. Ahora, vías urinarias significa que es por la zona donde eliminas la orina. Ahora, hay ciertas bacterias que atacan a esa zona, y entonces se presentan infecciones, y que son muy Sí, licenciada, pero cuando yo tuve una infección urinaria en aquellos, me dijeron que también por lo mismo que a veces uno no se limpia o paras en sí, o sea, porque mucho estás haciendo la higiene no es buena. Sí, sucede eso. ¿Ya? ¿Por qué? Por la cercanía. Miren, en las mujeres se presentan más estas infecciones urinarias por nuestra posición anatómica, digamos, de nuestros órganos genitales. Nuestra zona vaginal, la zona de las vías urinarias están muy cercanas al recto, al ano. Ya ustedes saben todo eso, ¿no? Entonces son muy contaminadas. Y si no hay una buena higiene de esta zona, lógicamente vamos a terminar con ese tipo de infección. Hay que tener mucho cuidado en la limpieza de esa zona, ¿ya? Para evitar las infecciones de estas vías. Porque generalmente la bacteria que ataca a esas vías es la Escherichia coli.
y es muy, muy peligrosa. Y cuando una persona se infecta las vías urinarias, uy, el tratamiento es muy largo, el control es muy estricto, de tal manera que, aparte que es muy costoso. Entonces hay que tener mucha prevención en esto, ¿ya? Una persona que tiene este problema debe ingerir muchos líquidos, seguir las terapias que el médico le dice, hacer sus controles de orina, que no hayan ese tipo de infecciones en la orina, ¿eh? Entonces hay que controlarlas a tiempo para que no haya ese problema. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué dice Gladys? Gladys Muñoz. O sea que se van, creo, ¿no? Pariona. ¿Qué dice Pariona? Pariona Vázquez. Gemma. Licenciada, una pregunta. Dime. ¿Una niña puede tener infección urinaria? Sí, sí puede tener infección, sí. Pero, ¿a qué se Además en las debe? niñas también porque, como les explicaba, cuando las niñas van al baño, defecan y a veces su higiene no la hacen de adelante hacia atrás, sino de atrás hacia adelante. Entonces, lógicamente, llevan residuos del excremento a la zona vaginal y a la Licenciada, zona de las buenas vías tardes. urinarias. Le habla Gladys. Ya, Gladys. Entonces hay que tener Licenciada, mucho una cuidado. Un consulta. ratito, espérate, Gladys, espérate, Gladys. Entonces hay que tener mucho cuidado, señorita, con la higiene en las niñas, ¿ya? Hay que enseñarle bien cómo se deben limpiar esa zona cuando ellas defecan o miccionan. ¿Ya, jovencitas? Ya. A ver, Gladys, dime. Gracias. Licenciada, una consulta. Yo por decir en mi caso tengo a mi hijita es de Ya. 9 años. Ya. Pero ella, o sea, es normal que por decir ella, cuando se pone sus trucitas apegadas o esas Ya. leyes que son tipo licra, Ya. de ahí le comienza a arder sus partecitas. Ya, sí. ¿Sabes qué pasa, Gladys? Yo les recomendaría no solamente a Gladys, sino a todas las mamás, a todas aquellas que son mamás, esos leyes no son muy recomendables. Miren, ¿por qué? Porque son plásticos. Lo mejor es que usen trucitas de algodón y no usen esas leyes o esas truzas que son plásticas. ¿Por qué? Porque la piel no respira y al estar constante con mucha humedad esa zona, lógicamente va a haber esas reacciones, ¿no? Entonces yo no les recomendaría que usen esos leyes, de verdad. Y las trucitas que sean de algodón, de verdad que sí, es más saludable el algodón. ¿Qué dice Ruth? Licenciada, que no sean sintéticas, pues. Así es, que no sean Que de no sean plástico sintético. sintéticas. Sí, que no sean sintéticas, así es. Porque eso lógicamente va a producir mucha humedad y hay gente que es muy sensible a lo sintético, hacen reacciones también. Entonces, le recomendaría más bien que la niña no use ropa sintética, más bien algodoncito trate de comprar. Ya, licenciada. Sí. Licenciada, y por decir, ella tiene la costumbre, o no, bueno, más que costumbre, yo le he acostumbrado así, de que por decir ella se lave sus partes 3 veces al día y se cambie las 3 veces al día su truza no para mucho tratar de tampoco. evitar eso. No, mucho tampoco. ¿Sabes por qué? Escúchame. Cuando tú te lavas con demasiada frecuencia, lógicamente estás eliminando la flora bacteriana normal que tenemos nosotros como de defensa, ¿me entiendes? Entonces, porque de hecho al lavarse se coloca jaboncito y todo eso, seguro. Entonces vas a resecar la piel y vas a quitar mucha defensa que tenemos naturalmente, la flora normal que tenemos de defensa. Entonces también eso va a facilitar a que se puedan presentar las infecciones, ¿ya? O sea, enseñarle que sea aseada muy bien, pero a cada rato tampoco no es recomendable. Si quieres, busca la información. Ya, ya, licenciada. Así es, hijita, sí. Ya, pero yo te ya, recomendaría que use ropita de algodón, no el plástico, no sintético. Ya. Sí, Ya, licenciada, gracias. Así es, señorita. Bien, si no hay alguna preguntita más, bueno, nos estamos viendo ya la próxima. Les estoy dejando una tarea, un comentario del foro, arribita en la primera parte, cuando ustedes entran, foro de presentación, ahí van a verlo, no, de presentación no es, de foro, comenta un video. El primer video que les he puesto ahí, léanlo, véanlo, escúchenlo y analícenlo y respóndanlo, ¿ya? Nos estamos en contacto. Yo hasta el día sábado les pido sus respuestas. Voy a habilitar el quinto, voy a ver qué ha pasado, porque no, voy a ver eso, ¿ya? Porque todo ha estado bien, no sé qué ha pasado. Bueno, entonces estamos en contacto, ¿ya?
Cuídense mucho. Cuídense. Hasta luego, Bye, licenciada, bye, chicos. cuídese. Bye, bye. Cuídense, cuídense. Chao, niños. Chao. Muy bien.